Jóvenes, muy buenos días. Bendiciones para ustedes y para todos los integrantes de su familia. Espero que pues, se encuentren bien, cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Entonces, bueno, en el video del día de hoy vamos a hablar sobre, para complementarle un poco las ideas sobre el sector primario de guías que le había enviado con anterioridad. Esta información que están viendo en pantalla es una página directamente del libro, solo que se los estoy mostrando en línea a través de el link de Estela, que ustedes todos tienen el link, su usuario y su contraseña para que puedan acceder a él. Las personas que no tienen el libro en físico y los que lo tienen pues se pueden dirigir a la página desde la página 56, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco acerca del sector primario. El propósito es reforzar ya lo que habíamos hecho en los talleres. Felicito a quienes lo han podido realizar de manera oportuna y los que no, vamos a ponernos un poco al día. Este sector primario en Colombia agrupa principalmente las actividades tendientes a la extracción y obtención de los recursos naturales. De esta extracción se pueden obtener diferentes tipos de materiales primarios que son utilizados para la producción industrial y la alimentación, ¿verdad? Lo que resulta sin duda alguna un punto importante dentro del renglón económico del país. Las condiciones geográficas y climáticas de nuestro país favorecen la explotación de muchos recursos naturales en diversas zonas del país, de acuerdo si el clima es piso frío, si están ubicados en el piso frío, piso templado, piso cálido. Entonces de acuerdo a la zona y al piso térmico se obtienen una cantidad importante de diferentes materiales primarios, que incluso resulta llamativo para empresas extranjeras para capitalizar en el país, formulando proyectos para empresas manufactureras y de otros bienes. Una de las actividades más relevantes dentro del sector primario es la agricultura. Gracias a la variedad agrícola del país se generan algunos productos principales, como les voy a mostrar en este momento. Este es un atlas de Santillana. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, cómo en la zona de Santa Marta se cultiva plátano. En la parte de Valledupar se hace mucho la explotación ganadera, algodón, maíz, sorgo, por ejemplo, en Montería, así como muestra la imagen. Aquí, por ejemplo, también se cultiva plátano o guineo verde, como muchos lo conozcan. Por el lado de la Guajira vamos a ver aquí que tenemos explotación de sal. Dentro de esos cultivos, en términos generales, se presentan dos tipos: los transitorios y los permanentes. Los transitorios hacen referencia a que la cosecha se recoge en menos de un año y deben ser sembradas nuevamente, como por ejemplo productos como los tubérculos, el trigo o el arroz. Por su parte, están los cultivos permanentes, que se siembran y se deben esperar un tiempo determinadamente bastante largo, para que empiece a dar frutos. Esto es el caso de la caña de azúcar y diversos árboles frutales. Es importante que dentro del país, dentro de los planes de desarrollo, y tanto nacional como los planes de desarrollo departamental,
se fomente la producción agrícola. De hecho, aquí en La Guajira hay una empresa dedicada a la producción a la producción acuícola. Muchos no tienen ni idea, pero producen tilapia roja, trucha arcoíris, claro, eso todo bajo condiciones climáticas, y los que de pronto hemos tenido la experiencia de tener la fortuna pues de ir a una planta y de experimentar cómo es el cultivo, los concentrados que se les suministra a los animales. Entonces, Esto que hace fomentar la exportación de estos productos tanto a nivel interno como a nivel externo para otros países. Como ya les había dicho, de acuerdo a los pisos climáticos, se da una variedad de productos como, por ejemplo, estos pisos son piso cálido, piso templado y el piso frío. Y por último, el piso comprende la parte del páramo, que es lo más alto, alrededor de 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los que estamos más cerca sobre el nivel del mar somos aquí en la costa, estamos de 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a las condiciones de ese clima, se dan ciertos tipos de cultivos. Por ejemplo, de acuerdo al piso cálido que estamos aquí, mire, vemos que se da el cultivo en diferentes partes de la costa Caribe, ganado, la sal, el banano, el sorgo, algodón, producción ganadera, también haciendo alusión a bien sea carne o leche, o multipropósito, porque hay granjas que tienen pues doble propósito, tanto carne como leche. ¿Ok? Listo, las actividades primarias tienen sus beneficios importantes dentro de la economía del país, pero eso tiene digamos, unos efectos secundarios, como toda explotación, ¿verdad? Genera unos, eh, unos efectos al medio ambiente, ¿verdad? Tenemos por un lado una división principal que sería en extensiva, producción, explotación intensiva, extensiva y de plantación. La extensiva hace referencia a la que maximiza la producción de diferentes cultivos, pero sin usar ningún agroquímico ni pesticida, sino que hace uso de los recursos naturales que se encuentran en el sector y ocupa grandes longitudes o extensiones de terreno. Por el lado de la intensiva, permite tener mayor producción de tierra en menor espacio, a diferencia del anterior que utiliza grandes extensiones de terreno. En la intensiva se da de manera muy selectiva el uso de semillas y técnicas un poco más industrializadas, utilizando fertilizantes, agroquímicos y pesticidas. Entonces, la diferencia entre una y la otra es que una es, digamos, que se lleva de manera un poco más tradicional, y la segunda es intensiva, que se lleva de manera mucho más industrializada. Por ejemplo, el cultivo de lechuga hidropónica, que es un tipo de cultivo que se utiliza mucho en zonas donde no hay tierras fértiles, se hace a través de el suministro de la alimentación del producto a través del agua, pura agua, pero con productos específicos para nutrir ese tipo de lechuga que normalmente se da en tierra. ¿Okay? Y la explotación de plantación, que consiste en una siembra tecnificada de monocultivos en la que se usa el mismo patrón de siembra. Este tipo de cultivos requiere generalmente grandes extensiones de tierra y mano de obra. Entonces ahí vemos la clasificación. ¿Esto qué puede generar? La erosión del suelo, puede generar en el recurso agua vertidos en fuentes hídricas, bien sea lagos, lagunas, arroyos, etc. ¿Y por qué? Por el mismo uso de
productos químicos, pesticidas que son incluso hasta nocivos para las mismas plantas como para el medio ambiente. Otro tipo de explotación del sector primario de los recursos naturales es la minería. Caso tenemos cerca Cerrejón, en Manaure la Sal, entonces dentro de la costa Caribe, la región Caribe, ¿verdad? Tenemos unos tipos de minería que explotan generalmente algunos productos principales como oro, carbón, níquel, cobre, esmeraldas, piedras preciosas, gas y los minerales no metálicos como arena, yeso, arcilla, etc. Estos se pueden dar de mayor o menor medida en algunos tipos de minería. La minería a cielo abierto, que consiste en la explotación de recursos no renovables, es decir, los explotamos y no los volvemos a tener, es decir, tienen digamos una fecha límite de acceso. Claro, esa fecha es bastante extensa puesto que donde se hace este tipo de explotación se presentan cantidades exorbitantes de mineral. La minería subterránea, que es la que se explota debajo terreno. La primera hace referencia a que se hace sobre terreno, al ambiente, y la segunda es subterránea, que se lleva a través de socavones, es lo que se conoce como eso, generando graves problemas ambientales y sociales por lo que toca cavar pozos y túneles y hacer chimeneas con cámaras, con luces, involucra una cantidad de procesos que generan problemas tanto de tipo social como ambiental, como por ejemplo hace muchos años una mina en Chile subterránea que se derrumbó y quedaron muchos mineros atrapados. Entonces es una situación que suele practicarse mucho en zonas montañosas, a través de la perforación horizontal hacia el interior de la montaña. Por otro lado está la minería tradicional o artesanal, que es la que se practica en espacios muy reducidos, ¿verdad? Un ejemplo de esto es cuando se hace la recolección de partículas de oro en los ríos con una batea. Una batea sería como especie como de un colador donde manualmente la persona se toma el trabajo de ir tomando partes de la tierra del río e ir filtrando e ir encontrando esas partículas de oro. Por eso se llama tradicional, no tiene ningún tipo de técnica en específico. Bueno, y los otros minerales preciosos como el oro, el gas, que incluso el petróleo, que hacen parte de la explotación de este sector primario. Estos muchas veces se utilizan para la generación de energía eléctrica, por ejemplo en las hidroeléctricas que se encuentran en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Huila. Ya involucra procesos de transformación de energía, por ejemplo, si hablamos de hidroeléctrica, utilizando la energía potencial del agua para generar energía eléctrica a través de unas turbinas. Entonces, de acuerdo a, al recurso que se utilice, se dará un proceso de transformación de energía. Bueno, ya esos son temas de física, de energía potencial a energía eléctrica, de energía mecánica a energía eléctrica, en fin, entonces ya involucra este tipo de transformaciones. Continuando con la temática, encontramos dentro del sector primario en Colombia la explotación ganadera. Aquí podemos destacar el cuidado de aves de corral, cría de abejas o apicultura. De hecho, yo
adquirí hace poco un producto de la industria de la apicultura, de una miel de propóleo, que eso sirve para las defensas y muchas cosas. Entonces, también podemos destacar la explotación de conejos o cunicultura o diferentes otros, como incluso hasta, eh, bueno, el ganado tradicional, las res que ya todos conocemos, u otro tipo de semovientes que anteriormente eran denominados eh, como salvajes, pero ya los han adoptado. Incluso leche de jabalí, no, disculpen, de, como les decía, leche de búfalo. Eh, Dentro de los tipos de ganadería a nivel nacional, en nuestro país se puede ser una ganadería tradicional o empresarial. La ganadería tradicional, bueno, al igual que la minería, es realizada por grupos pequeños de familia, grupos de caseríos, etcétera. ¿Ya? Como por ejemplo lo que vemos aquí en La Guajira, las rancherías, las comunidades que explotan ganado caprino. Por el lado de la ganadería empresarial ya es una explotación un poco un poco no, bastante industrializada y que está orientada a mercados mucho más amplios, mercados regionales o nacionales, que a su vez puede ser ganadería al igual que la agricultura extensiva e intensiva y aplica pues la misma característica. Esta explotación ganadera es dentro de las actividades primarias la que mayor suelo requiere, no favoreciendo los procesos naturales del recurso tierra, ya que fomenta un poco la deforestación de árboles y plantaciones con el fin de disponer suelos para esta actividad, ya que son animales que requieren de mucha extensión de terreno para poder desarrollarse y poder generar productos, tanto carne como leche o doble propósito de calidad. Claro, unido a un cuidado, a una alimentación adecuada, cuidados veterinarios, en fin. Y dentro de la industria pesquera tenemos dos tipos, la marítima o fluvial. La marítima hace referencia a la que se explota en los océanos a cielo abierto, donde se extrae atún, camarones, langostinos, productos de pesca netamente de mar. Y la pesca fluvial, por su parte, es la extracción eh, en lechos no marinos, sino ríos, donde se extrae productos como bocachico, cachama, tilapia, mojarra, y a su vez esta se está tendiente a dos clasificaciones, como es la tradicional y la industrial, que también aplica la misma característica. La tradicional, pues la realizada por pequeños pescadores, y la industrial, pues que es la realizada por grandes empresas a grandes volúmenes de pesca. La acuicultura es el cultivo de peces, en pocas palabras, que era lo que les decía que hay aquí en La Guajira, que la empresa se llama Agroindustriales de La Guajira, que es donde se crían especies como la trucha arcoíris, la cachama, la tilapia u otro tipo de incluso hasta camarones y langostinos, que yo lo llegué a experimentar en mis prácticas profesionales en la universidad. En este tipo de actividad se presenta con mayor frecuencia en las costas de Córdoba, La Guajira, Magdalena, Valle del Cauca, Nariño. Entonces es una actividad que está bastante extensa. Por otro lado, tenemos la explotación forestal, que es la explotación de productos que se obtienen para exportar a países como Estados Unidos, China, India, Venezuela. Explotaciones de, por ejemplo, pino, eucalipto, roble para la industria maderera. Entonces también es un tipo
de actividad que no simplemente involucra animales, sino que también se involucran plantas como forma de aprovechamiento. De esta página número 61 del volumen 1, como lo podemos observar aquí, esto está en sus libros, vamos a desarrollar es la parte de pensamiento crítico. Listo. Bueno, los impactos son muy diversos. Sí, los beneficios también son muy buenos, pero debe propenderse por, si lo vemos desde el punto de vista incluso hasta tradicional o industrial, manejar unos planes de manejo ambiental. Estos planes de manejo ambiental que buscan reducir los efectos de la explotación de dichos recursos para evitar que para evitar contaminar cuerpos de agua, evitar utilizar pesticidas, fertilizantes con demasiados químicos, no afectar el subsuelo, las aguas subterráneas. Entonces es importante evitar esos vertimientos agroquímicos, eh, y además incluso evitar sobreexplotar los suelos, porque muchas veces lo que pasa es que exceden, se exceden en el uso del suelo y generan una sobreexplotación, generando eh, una deforestación, una situación precaria para los entornos ecológicos, incluso para los animales que allí habitan. Incluso estas actividades están hoy fuertemente reguladas. Hay una legislación ambiental muy importante y para eso también incluso dentro de la organización territorial del país están los órganos de control como las empresas autónomas ambientales que se encargan de velar porque esos recursos naturales no se vean afectados por las actividades económicas. Bueno, listo. Si surge alguna pregunta, alguna apreciación al respecto, estaré presto a resolverla. Pueden comentar debajo en el video o a través de la plataforma Realumnos podemos hacerlo. Entonces, la actividad del pensamiento crítico que está en sus libros del volumen 1, aquí vemos las páginas. Iniciamos en la página número como lo vemos aquí, la página 56, ¿ok? Entonces la parte del pensamiento crítico que está ubicada en la página 61 nos dice: se ha demostrado que el monocultivo forestal es contaminante y poco contribuye a la preservación de la diversidad. Esa diversidad puede ser animal o vegetal. Entonces nos dice que deben plantear una propuesta que eventualmente pueda ayudar a disminuir el impacto de este tipo de producción y que no afecte la economía de las personas que se dedican a ella. Pueden plantear una propuesta que lleve un título, esa propuesta llevar un objetivo, una justificación y un pliego de lineamientos de mejora o de puntos que ustedes consideran que pueden proponer desde su percepción, se pueden apoyar en otras fuentes para eh, plantear esta propuesta para disminuir la deforestación y propender por la preservación de la diversidad. Entonces, en la plataforma les voy a enviar el, les recuerdo, les mando la tarea para que me manden por allí mismo la actividad correspondiente. En el caso que por efectos de fuerza mayor no les cargue la tarea e intenten después de muchísimas veces, pues me lo envían por el interno. De resto, les agradezco inmensamente que me lo manden por tareas para poder tener un registro más específico de las notas y para que ustedes vayan viendo las respuestas que le vamos dando a cada una de sus actividades. Entonces, espero que haya sido, no haberme extendido tanto, espero que sea de su total entendimiento. Traté de esquematizar un poco sobre lo que trata el sector primario y sus principales actividades. Entonces, nos vemos
próximamente, Dios mediante. Abrazos para todos.